Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para entonces comenzar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos ayudes, mi Señor, a poder estar pendiente a tu palabra en este día. Ayúdanos a poder obedecer a tu voz, mi Señor. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Aito, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué se estudió en el domingo pasado? ¿Y qué? Vamos a ver si estaban pendientes. ¿A qué? Apartados de Cristo. ¿Y qué se trataba el tema? Está fuerte, José vino matando ahora. Apartados por Cristo. ¿De qué se trataba? Voy a tener que dar la asignación. Vamos a tener que prepararlos para un quiz. Pues hermanito, el estudio pasado se basaba en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y estaba hablando acerca de qué. ¿Cuál era el tema principal? No. Ese es el del martes. El del domingo pasado. ¿Ven? Tenemos que morir al pecado para poder obedecer y agradar al Señor. Amén. ¿Cómo? Ajá. Amén. Amén. Exactamente. Pues hermano, en este estudio vamos a estar viendo el tema. No lo coge. El tema es apartados, pero no solos. No vamos a estar, estamos apartados del mundo, estamos separados del mundo, pero no vamos a estar solos. ¿Por qué? Amén, exactamente. Y eso solamente le aplica ¿a quiénes? A los que son hijos de Dios. Una persona que no ha conocido al Señor como su Salvador no se puede apartar del pecado porque ya está en él. Por más que intente decir o hacer obras buenas, entre comillas, como quiera se categoriza delante de los ojos del Señor como una persona que esclavo del pecado, una persona pecadora, una persona que no ha tomado una decisión, que se ha querido quedar en la situación que se encuentra porque ahí está cómodo. El Señor nos manda a nosotros, a sus hijos, a que estemos apartados del pecado, separados del pecado. Como lo había dicho en el estudio el primer estudio,
Esto no significa que nosotros ahora vamos a coger y hacer como los monjes del Oriente y de Asia y meternos en una montaña, en una cueva y quedarnos ahí. Porque ese no es el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es el propósito que todos compartimos en común? Predicar el Evangelio, hablar acerca del Señor. Si entonces el Señor nos ha mandado a todos nosotros esa misma ordenanza, si yo entonces me voy al tope de una montaña y me quedo ahí por siglos, por años largos, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, porque no estoy cumpliendo lo que el Señor me llamó. A menos que el Señor me hubiera llamado a estar solo por un tiempo, porque Él entonces tenía algún plan conmigo. En ese caso lo podemos ver como Pablo. Pablo pasó ¿cuántos años en el desierto? Solo. 14 años. 14 años. 14 años que el Señor le estuvo enseñando a él para que luego él pudiera cumplir con un propósito, con un mandato, con una misión que el Señor le había encargado. Esa es la excepción. Ahora, también están los otros tipos de apartados, que son las personas que dicen, ay, yo me aparté del Señor, yo me separé, me fui, me volví otra vez para el mundo. Cogí vacaciones de ser cristiano. Una persona así, 99.9% de las veces, para decir que se le está dando 0.1% de beneficio de la duda, es una persona que no ha conocido realmente al Señor. Puedes que por tus obras tú contristes el Espíritu, tú apagues el Espíritu, pero tú nunca te vas a apartar del Señor. Una persona que decide no estar en los caminos del Señor por su propia voluntad, se puede categorizar como una persona que realmente no ha conocido al Señor. Pues hermano, vamos a estar en 1 Corintios capítulo 2. Y antes de nosotros ir a la porción, ¿qué pasaba en la iglesia de Corintios? En la primera carta que Pablo le hizo a la iglesia. ¿Qué se conocía acerca de la iglesia en Corintios? Que tenía problemas por un tubo y 7 llaves. Había inmoralidad. Había problemas en liderazgo. Había problemas de cuánta cosa había, porque no estaban siguiendo los mandatos que se les habían dado. Estaban haciendo las cosas a lo loco, al garete, como uno dice. Y Pablo entonces empieza a escribirle las cartas a los corintios para ajustarlos, para hacer que entonces, para enderezarlos, para ponerlos en el camino correcto. Y hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vivir una vida, vivir vidas santas, siempre y cuando nosotros por nuestra cuenta no estemos contristando al Espíritu. Siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está mandando. El Espíritu Santo entonces va a estar activo en nuestra vida. A la vez que nosotros empezamos a tomar decisiones que no agradan al Señor, ahí caemos en pecado. Y que como caemos en pecado, no podemos estar en comunión con el Señor. Tenemos que arrepentirnos. Pero si seguimos en ese círculo vicioso, ¿qué va a suceder? El Espíritu Santo se apaga. Deja de entonces estar dándonos avisos a nosotros, porque nosotros por nuestra cuenta estamos haciendo las cosas que no agradan al Señor. Hermano, no sé si se están dando cuenta
que el común denominador para un cristiano tener una vida agradable al Señor es mantener el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros vivo. Y eso implica hacer la voluntad del Señor. Eso implica velar por nuestra vida espiritual, velar por nuestro crecimiento espiritual, estar pendiente a qué estamos haciendo para agradar al Señor o no. Y dice, el creyente tiene algo que no tienen los incrédulos: la certeza de que el creyente nunca está solo, porque cuando Jesús se fue al cielo, el Padre envió al Espíritu Santo a morar en el creyente. Cosa que ya hemos discutido. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que examinarnos todo el tiempo, todos los días, para saber si estamos haciendo las cosas que agradan al Señor o estamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Tenemos que siempre examinarnos a nosotros para ver si estamos haciendo realmente la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Si estamos honrando al Señor o lo estamos haciendo para satisfacernos a nosotros mismos. Todas estas cosas afectan nuestra comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en comunión con el Señor? Dictamina cómo va a ser nuestro día. Nuestro día puede ser un día fatal, pero si estamos aferrados al Señor, va a ser un día que vamos a glorificarlo a Él. Pueden venir 20,000 situaciones en la vida, en un día, pero si nosotros en nuestro corazón está el querer agradar al Señor, el Señor se va a llevar la gloria en ese día. No sé si me están entendiendo, hermano. No porque seamos hijos de Dios estamos exentos a pasar situaciones difíciles. Sin embargo, depende cómo nosotros actuemos en el día a día, es lo que va a dictaminar si estamos agradando al Señor o no, si estamos haciendo las cosas que a Él le gustan o no. Esta porción está dando por sentado que es a quien se le está hablando es al creyente que está pendiente en hacer las cosas que agradan al Señor. Hemos visto un sinnúmero de ejemplos a través de la Biblia en el cual las personas hacen cosas que no le agradan al Señor. ¿Y qué pasa? Vienen consecuencias a su vida. Vienen consecuencias a su vida. En el Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo no moraba perpetuamente sobre las personas. Y a la vez que las personas decidían hacer algo en contra de la voluntad del Señor, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo se iba. ¿Qué le pasó a Saúl? Fue el ungido por parte del Señor, por parte de Samuel, para ser el primer rey de Israel. Actuó luego locamente para hacer las cosas como a él le parecían, y desde ese momento en adelante vemos a una persona totalmente diferente. Vemos a través de muchos ejemplos en la Biblia qué es lo que sucede cuando las personas deciden hacer las cosas en contra de la voluntad del Señor y apagan el Espíritu Santo, contristen al Espíritu Santo, y eso conlleva entonces una vida de dificultad, una vida de dolor, porque no es hasta que la persona entonces reconoce y toma acción para entonces restablecer esa comunión otra vez con el Señor, es que entonces el Espíritu Santo vuelve y se activa, vuelve y está entonces ferviente en la persona.
Es lo mismo, hermano, cuando nosotros pasamos, tenemos una discusión con una persona, tenemos una discusión con cualquier persona que tengamos, que esté de frente. ¿Qué sucede después de la discusión? Si uno realmente quiere y dice, pues mira, de verdad, fui yo el que hizo las cosas mal, perdóname. ¿Qué pasa en el momento? Si la otra persona lo acepta, se perdona. Pero ¿qué pasa con esa comunión después con ellos dos? Se afecta. Y entonces, para volver otra vez a restablecer esa comunión, ¿qué hay que hacer? Hay que luchar mucho más. Hay que luchar el doble o el triple. Porque por una acción que uno cometió, esa comunión que uno tenía con la otra persona ya se deshizo. Y dependiendo lo que se haya hecho, entonces lo que va a dictaminar si esa comunión se puede restablecer o no. Claro, con el Señor es diferente. Con el Señor, si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón y vamos delante de Él, el Señor nos perdona. Y Él dice que Él olvida esos pecados que nosotros cometemos, los tira hasta a las profundidades del mar para no acordarse. Pero esa comunión otra vez tenemos que pasar tiempo con el Señor para restablecer otra vez esa comunión, para restablecer eso que antes se tenía. No sé si me están entendiendo, hermano. Es bien importante nosotros reconocer que no estamos solos, pero eso no es como el juego de Monopolio, una tarjeta de salir libre de la cárcel sin ningún problema. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición que el Espíritu Santo, Dios mismo, está morando dentro de nosotros. Pero tenemos que atesorar eso, porque no todas las personas tienen esa gran bendición. Me refiero a todas las personas que no han decidido conocer al Señor. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor y hacer su voluntad, nosotros empezamos a tener sabiduría, empezamos a tener conocimiento acerca de quién es Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a tener conocimiento acerca de Él, y ese conocimiento nos va a ayudar a través del día a día para hacer las cosas que a Él le agradan. No es un conocimiento, hermano, como las personas piensan, como las personas piensan de que, pues voy a saber todas las cosas. No es eso. Es el conocimiento de poder saber quién es Dios, cuál es su carácter y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros, y especialmente de mí, como su hijo. Ahora, al yo saber todo eso, yo debo procurar entonces obedecerle, agradarle, porque Él me amó, porque Él dio su vida por mí. Y lo estoy haciendo no en recompensa, lo estoy haciendo sino como un acto de agradecimiento por lo que Él hizo por mí. Amén, hermano. Usa el micrófono, que casi no te escucho. Que nosotros tenemos que saber que el cristiano no está exento de pecar, ¿verdad? Pero que sabemos, el Señor nos perdona, pero que hay unas consecuencias, como tú estabas diciendo ahora, que van a venir. Y tenemos que pasar por eso también, ¿entiendes? Exacto. Que no es que tenemos bandera blanca para pecar y ya, y nos perdonó ya, ¿entiendes? Exactamente. Ahí que como tú estabas hablando, ¿sabes? Exactamente. Como Pablo escribió en Romanos, ahora mismo no me acuerdo la cita bíblica, pero que él dice, ¿qué es? Que vamos a pecar para que entonces abunde la gracia del Señor. Exactamente, sí. De ninguna manera. De ninguna manera. Pues hermano, ¿algún voluntario que quiera leer esta porción? Lorimar. Entonces Angie lee la segunda y Héctor la última. Dice así:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Esa sabiduría al cual se está refiriendo Pablo no es sabiduría intelectual como el mundo interpreta. No es la sabiduría para poder saber hacer una integral infinita. No es la sabiduría para poder sacar los vectores de la fuerza centrífuga de un anillo rotando. No es esa sabiduría al cual se está refiriendo Pablo. La sabiduría que él se está refiriendo es sabiduría acerca de Dios, de quién es nuestro creador. Porque esa sabiduría al cual yo estaba diciendo hace poco, eso son boberías, son cosas realmente que para ciertas personas son importantes, pero jamás se van a comparar con conocer a quién es Dios. Porque de nada sirve ser la persona más inteligente del mundo, pero yo no saber quién es mi Dios, quién fue el que me creó. Porque al final del día, toda esa sabiduría de este mundo, saber todas las matemáticas habidas y por haber, saber bregar con números imaginarios, con cosas que mucha gente no entiende, de nada me sirve cuando yo esté delante de la presencia de mi Dios, de mi Creador. Porque eso va a ser un cero a la izquierda. El Señor me va a decir, ¿y quién tú eres? Y decir, pues yo soy fulanito tal que tengo 20,000 doctorados, 20,000 maestrías en yo no sé qué más. Y dice, está bien, muy bien, qué bueno. Pero tú no sabes quién soy yo. Y como tú no decidiste conocerme a mí, aquí está. Tienes un ticket, one way, directo al infierno, por no querer conocer, por no querer buscar a lo que realmente es importante. Esa es la sabiduría al cual Pablo está hablando. Dice, el creyente sabio vive su vida, ¿qué? Demostrando que Dios guía sus decisiones, porque todo lo que hace honra a Dios. El cristiano, el Hijo de Dios que realmente es sabio, es la persona que permite que el Señor lo guíe día a día. Cada minuto de su vida es el Señor quien está tomando las decisiones por él. Y él está confiando, él o ella está confiando en lo que el Señor está haciendo. ¿Qué es fácil? No. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear con nuestra propia carne, con nuestra propia humanidad, que quiere saber y quiere controlarlo todo. Pero nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos dice en su palabra que debemos esperar en Él. Debemos esperar en su tiempo, en el momento que el Señor decida, porque en el momento que el Señor decida es el momento perfecto. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas sin contar con la dirección del Señor, ¿cuántas veces nos salen bien? Casi ninguna, ¿verdad? Para no decir ninguna de las veces. Ahora, cuando esperamos en el momento del Señor, ahí es que entonces las cosas suceden perfecto. No como uno lo espera,
sino como el Señor así lo planificó, así lo deseó. ¿Verdad? Exactamente. El Señor sabe qué es lo que nos conviene. Y quizás nosotros pensamos, ay, pero Señor, yo te estoy pidiendo algo bien sencillo, algo bien fácil. Pero uno no conoce todo lo que el Señor tiene que hacer para que eso que uno está pidiendo pueda ocurrir de la manera correcta. Muchas de las cosas que nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos contesta, nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas que el Señor le está haciendo tras bastidores. Todas las cosas que Él está moviendo para que eso suceda. Un gran ejemplo, cuando uno pide al Señor por un trabajo nuevo, no es solamente llegar a un trabajo nuevo, es ¿en dónde va a ser ese lugar? ¿Tendré que mudarme? Si me tengo que mudar, ¿la paga que me estarían dando sería la correcta para que yo pueda mudarme? El lugar donde voy a trabajar es un ambiente al cual el Señor espera que yo esté. Todas esas cosas a veces uno, y esto es un ejemplo sencillo, y ya miren lo mucho que he mencionado, que conlleva el tener un trabajo nuevo. El cristiano verdadero, el cristiano que honra al Señor, espera sabiamente la dirección del Señor y, como uno dice, la luz verde de parte del Señor para entonces uno poder moverse. Y eso conlleva sabiduría, paciencia. ¿Por qué digo sabiduría? Porque para uno poder esperar en el Señor, uno tiene que saber quién es Dios, qué es lo que Él hace y qué es lo que Él espera de mí. Y paciencia para uno entender perfectamente que el tiempo que uno espera las cosas no es el tiempo que el Señor obra. La sabiduría puede ser ¿qué? Se puede observar viviendo y demostrándola. La sabiduría se demuestra cuando uno toma acciones, cuando uno actúa en diferentes situaciones. Hay unas que realmente ve cuán sabia es la persona o no. Me refiero, cuando viene una situación difícil a nuestra vida, hay dos posibles situaciones que uno puede hacer, dos posibles decisiones que uno puede tomar. Una de ellas es ir delante del Señor y pedirle dirección. Y la otra es andar como una gallina sin cabeza y hacerlo como uno quiere, en el momento que uno quiere. Ahí se va a demostrar exactamente cómo está la sabiduría de la persona en ese momento, en cómo actuó ante la situación. Y hermano, es bien importante que nosotros como hijos de Dios sepamos poder esperar y confiar en el Señor para poder hacer las cosas de una manera sabia y de una manera que agraden a Él. En Santiago 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: y si algo... se me fue. Ay, se fue. Espérate, ¿qué pasó aquí? Un momentito, hermano, que esto se volvió loco. Ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el versículo 6 dice la parte importante: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y se echa de un lado a otro. Hermano, yo por muchos años pensaba que este versículo me estaba hablando, cuando yo estaba estudiando acerca de sabiduría, como le estaba diciendo al principio, sabiduría intelectual para poder hacer las cosas que a veces yo no entendía. Este versículo del enfoque no se está refiriendo a ese tipo de sabiduría. Se está refiriendo al conocimiento de Dios, al saber, conocer y entender quién es Dios y qué Él espera de mí y qué es lo que Él quiere que yo haga como su hijo. Pero debo ir delante de Él creyendo que Él me está escuchando y confiando de que Él me va a ayudar para poder entender. Claro, después que yo agrade al Señor, si el Señor se place en darme sabiduría para yo poder entender qué son las otras cosas que yo tenía que hacer, pues eso es un plus adicional. La parte bien esencial en la vida del cristiano es, como dice el versículo 6, que pida con fe, no dudando nada. Ahora, esto no significa que vamos a estar ahí declarando y diciendo: Señor, yo te pido que tú me des un carro nuevo del año, modelo tal, marca tal. Y yo lo creo porque así se va a hacer. No. Porque eso no es pedir con fe. Eso es ser una persona prepotente. Ir delante del Señor exigiéndole cosas. Hermano, es como decir que uno de mis hijos venga y me diga, que yo le diga, por ejemplo, que se portó bien y que entonces le voy a comprar un carrito de control remoto, dando un ejemplo. Yo le dije que le iba a comprar un carrito de control remoto. No le dije qué carrito, qué marca, qué modelo, porque eso me toca a mí decidir cuál es el que se le va a dar. Que venga entonces uno de mis hijos y me diga: papi, no, es que yo quiero que tú me lo des de este color, esta marca y de este precio. Ahí entonces, ¿qué es lo que sucede? A uno le entra furia. Dice: este muchachito, ¿qué se cree? Que me está mandando a mí, yo siendo su padre. Es lo mismo de una persona que viene delante del Señor en una oración diciendo: Señor, yo te pido con fe de que tú vas a hacer esto de esta manera y de esta forma. Y así es que lo quiero y lo quiero ya. Es exactamente lo mismo. Ese no es el tipo de sabiduría, ese no es el tipo de una persona sabia que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque no está yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Está haciendo las cosas como a esa persona le da la gana. La sabiduría del Señor conlleva el uno entender al Señor, entender el corazón del Señor y saber qué son las cosas que Él desea para nuestra vida. Hay muchas cosas a las cuales nosotros quisiéramos tener, pero nosotros sabemos que muchas de ellas lo que van a hacer es que si las tenemos, nos van a desviar de estar en comunión con el Señor. Un gran ejemplo, Pablo. Pablo tenía en un tiempo una afección en los ojos y él le pidió 3 veces al Señor que lo sanara. Y el Señor le dijo: así estás bien. El Señor, sabiendo de que si el Señor lo sanaba, ¿qué pudiera suceder? Que entonces Pablo se alejara
no desconfiara, sino que en vez de entonces estar recto, pendiente a las cosas importantes, se desviara por eso. Y así pasa en nuestra vida. Nosotros a veces le pedimos cosas al Señor, pero el Señor no nos las da. Hay muchas razones. Una de ellas es para que entonces nosotros no nos desviemos de Él. No estemos pensando de que, ok, ya que tuve esto, pues voy a hacer ciertas otras cosas, y cuando uno viene a ver, se está desviando de los caminos del Señor. Y dice, el conocimiento espiritual va más allá que del pensamiento humano. El nosotros conocer a Dios y saber quién es Él, nos ayuda a poder verlo a Él en el día a día, en cada momento de nuestra vida. Mientras más nosotros conozcamos a Dios, mientras más tiempo nosotros estemos comunicándonos con Él, en comunión con Él, lo vamos a ver a Él cada vez más y más en todos los aspectos de nuestra vida, grandes y pequeños. Hermanos, el simple hecho de que nosotros nos hubiéramos despertado, ya sea porque sonó la alarma o porque abrimos los ojos sin la necesidad de una alarma, es una gran bendición. ¿Por qué? 20,000 y una cosas pudieron pasar mientras nosotros nos acostamos hasta que nos despertamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en las noticias de que la persona no tenía ningún defecto, no tenía ningún problema de salud, se acostó a dormir y nunca despertó? Y ahí se fue. Hermano, no es para asustarlo, pero es para que nosotros sepamos que cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, si no es por la gracia del Señor, no estuviéramos aquí. Y cada vez que nosotros pasamos tiempo conociendo al Señor, obedeciendo su palabra, buscándolo a Él genuinamente, lo vamos a ver en nuestra vida cada vez más recurrente. Va a ser cada vez más, el ver al Señor va a ser entonces algo que va a ser en todo. Lo vamos a ver en todo aspecto de nuestra vida. Amén, hermano. Pues, hermano, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos a pasar entonces a la segunda porción. Angie, había levantado la mano para esa. Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Aquí Pablo nos hace la pregunta y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es como dice en Proverbios, que ¿quién conoce el corazón del hombre? Solamente Jehová, porque ni nosotros mismos conocemos a profundidad, a totalidad, lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero aquí lo que Pablo está mostrando es que las personas solamente muestran lo que ellos quieren que los demás vean y conozcan de ellos. Solamente Él mismo conoce lo que hay dentro de Él. Y todavía hay un montón de cosas que
desconoce. Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, haciendo una comparación de el corazón de la persona con el corazón de Dios. Dice, sino el que conoce el corazón de Dios, las cosas de Dios, es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Indicando, mostrando, aquí le está hablando a los corintios diciendo de que las personas que han creído en el Señor han recibido el espíritu de Dios, al cual ese espíritu es quien nos ayuda a nosotros a entender el corazón de Dios, a entender a nuestro Dios. Y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dejándoles claro a los corintios que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es el que habla cuando nosotros queremos hablar del Señor. No es nosotros por nuestra propia cuenta. Claro, hay que hacer la aclaración. Esto es a una persona que ha creído en el Señor verdaderamente. Hay muchas personas que se levantan como falsos maestros, que hablan la palabra de Dios. Y lo digo entre comillas porque es ellos mismos queriendo hablar palabra de Dios cuando es ellos que por su propia boca lo están diciendo. ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo uno puede determinar? ¿Cómo uno puede saber si lo que uno está escuchando es realmente palabra de Dios o no? Hay un sinnúmero de cosas. Primero, el Espíritu Santo que mora en uno va a estar flachando, te va a estar diciendo, esto sí es verdad, esto no tiene que ver nada. Y hermano, es el Espíritu Santo el cual nos ayuda a nosotros a entender las cosas de Dios y no nosotros por nuestra propia cuenta. Esto conlleva también a cada uno de nosotros buscar al Señor. ¿Por qué digo esto? Caemos otra vez en el tema principal. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer al Señor para saber cuando alguien nos está hablando si es realmente del Señor o no. Ejemplo, hermano. Ejemplo de cuando uno puede darse cuenta rápido de que viene un embuste. Es cuando rapidito te empiezan a hablar. Claro, aquí yo no lo he visto, pero sé que en Estados Unidos se está levantando un movimiento diciendo de que Jesús es transexual. Hay uno rápido, eso es mentira del diablo, esto lo voy a sacar, lo voy a desechar porque nada de lo que esta persona me va a estar diciendo, nada sirve. Esto es basura por completo. Es un ejemplo sencillo. Ahora, puede haber otra situación en la cual te diga, tú sabes que Dios es Dios de todo, sí. Y tú sabes que Él tuvo a una madre aquí en la tierra y que ella fue virgen mientras dio y nació Jesús. Sí, ok, va bien. Y como que, ok, pues me estás diciendo, todo va bien hasta que te diga sí, pero sabes que entonces también hay una madre celestial. Si uno no está pendiente,
ese pequeño engañe a través de todas las cosas que te estaba diciendo, te puede hacer resbalar y caer. ¿Por qué? Porque fue una mentira envuelta en verdad. Y ese es el peligro. Ese es el gran engaño que Satanás está usando ahora mismo para descarrilar a los creyentes que no están firmes en el Señor, que no están firmes en Él, que no han procurado obtener sabiduría de parte de Dios para poder evitar ese tipo de situación, ese tipo de duda en su vida. Todo esto, hermanos, nos lleva a que el Espíritu Santo es quien nos avisa, quien nos muestra, quien nos dice y nos habla acerca de las cosas de Dios y no nosotros mismos. Amén, hermano. Aquí hay un poquito más de información. Pero ya hemos hablado acerca de esto. Había este espíritu mundano y pecaminoso no viene de Dios ni tampoco pertenece a Dios. El espíritu del mundo, hermano, es literalmente Satanás. Es literalmente todos los engaños y toda la basofia que Satanás permite que la gente piense. Porque Satanás, hermano, ahora en estos días no tiene que hacer gran cosa con el mundo. El mundo está tan y tan torcido que lo que tiene que es plantar una pizca de duda, hacerle resbalar un chispitito y ver cómo entonces ese chispitito que él hizo conlleva una cosa gigantesca. Hermano, no sé si se han dado cuenta el revolú que existe acerca de las personas, de cambiarse de género, cambiarse de que son mujeres, ahora son hombres, que son hombres y quieren ser mujeres. Hace 10, 15 años atrás, eso se veía, pero ¿qué pasaba? Era como que calladito, que nadie se dé cuenta que estoy haciendo las cosas mal, pero déjame estar tranquilito para que no me juzguen por eso. Ahora es un despelote total. Y hermano, eso es el mundo mismo. O sea, no tenemos que darle el crédito a Satanás 100%. ¿Qué dice en su palabra en Romanos capítulo 1, versículo 28? 28, si no me equivoco. Dice que la persona que no tome en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada, al cual no hace las cosas que agradan a Dios. Satanás no tiene que pasar mucho esfuerzo con esas personas. Es darle un poquito de duda, darle como ese pequeño empujoncito y ver cómo eso se manifiesta en una cosa gigantesca. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu al cual nosotros como hijos de Dios estamos combatiendo día a día. Y cada vez se pone peor. Cada vez va aumentando. Porque la necedad del ser humano en no tener en cuenta a Dios, el Señor los deja a rienda suelta. Tú no quieres saber quién soy yo, quién es tu Dios, quién es tu creador. De tu corazón a ti te nace darme la espalda. Pues muy bien, sigue así. Sigue así, que te vas a dar contra la pared. Y después no salgas llorando porque te diste con la pared, porque se la advirtió. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu al cual nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pendientes. ¿Por qué?
ese espíritu de confusión quiere entrar en la vida, en las familias de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para destrozar, para separar, para sacarle, para no estar para que las personas no estén en comunión. Porque Satanás mismo sabe que los que son hijos de Dios, ya él no puede hacer nada para que se pierdan, pero sí todavía puede hacer grandes cosas para que no estén agradando al Señor, para que no estén en obediencia hacia Él. Y eso es, hermano, esa es la pelea grande que nosotros como hijos de Dios debemos estar pendientes. Pero para nosotros poder estar pendientes, tenemos que tener sabiduría, conocer al Señor, saber, poder entender qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Porque si no tenemos si no tenemos ese entendimiento, jamás vamos entonces a poder defendernos ante las acechanzas del diablo. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a tener que comparar y qué saber y qué poder hacer para cuando llegue las acechanzas del diablo a nuestra vida. Amén, hermano. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanito? ¿Estamos bien? Están calladitos hoy. Héctor. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Hermano, dos cosas. Aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, a quien se refiere, es a una persona que no ha creído en Dios. Ese es el hombre natural. A personas que vemos a nuestro alrededor todos los días. Personas al cual nuestras actitudes para ellos son cosas ilógicas, son cosas extrañas, son cosas que no les cuadran a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos actuando como el Señor espera que nosotros actuemos, van a ver en nosotros una actitud totalmente diferente a la que ellos están acostumbradas a ver. En algún momento te van a decir, tú actúas de una forma diferente, tú eres un poquito extraño, porque no actúas de la misma manera que todo el resto de la población, tú eres diferente. Y créanme que esas personas sí saben distinguir entre quién es un cristiano y quién no lo es, porque saben, así es que nosotros actuamos, aunque la persona lo esté fingiendo. Pero va a haber algo totalmente diferente cuando ven a un cristiano verdadero que está haciendo las cosas correctas, que está haciendo las cosas que agradan al Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para ellos la forma en que un hijo de Dios actúa es locura, es extraño, es como decir
a estar acostumbrados a estar en la tierra y de repente ven una persona que se pasa nadando todo el tiempo. Una persona que nunca ha visto el mar y de repente ven una persona en el agua nadando de lo más feliz. Es como que, fíjate, ¿qué es esto? Esto es algo extraño. La persona que no conoce de Dios no conoce acerca de cómo, no sabe cómo hacer las cosas para que agraden al Señor, porque en su corazón está el no querer agradar al Señor. Y dice, y no puede entender porque han de discernir espiritualmente. La persona que no conoce de Dios no puede entender cómo el Hijo de Dios actúa, porque el Hijo de Dios actúa para agradar al Señor de una forma totalmente diferente a la cual ellos actúan. Ellos actúan para complacer sus deseos, sus pasiones, las cosas que a ellos les agradan. Sin embargo, el Hijo de Dios actúa no para complacerse a sí mismo, sino ¿a quién? Al Señor, a quien lo salvó. Y eso implica que van a haber cosas totalmente diferentes en nuestra vida. De que ya nosotros no estamos llamados a que si alguien nos empieza a refutar y empieza a levantar la voz, nosotros no estamos llamados a seguir levantando la voz para machar el mismo nivel de entusiasmo que la otra persona. Pero dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto, hermano, esto no nos exime a nosotros, no porque el que no cree a Dios, el que no cree en Dios, no nos puede juzgar a nosotros, porque así hay alguien que nos puede juzgar. ¿Y quién es? El Señor. El Señor es quien nos juzga a nosotros todos los días. Pero nosotros, como actuamos para agradar al Señor, porque tenemos la mente de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, el que no conoce a Dios, todas nuestras acciones son totalmente extrañas para ellos. Ustedes pensarán, ¿y todo esto qué tiene que ver con el estudio? Hermano, todo esto tiene que ver porque el Señor nos ha llamado a que estemos separados del mundo, a que seamos santos, nos santifiquemos cada día más. Y esto implica a que nosotros ya no pertenecemos a este mundo y por ende no debemos seguir la corriente de este mundo. No porque todo el resto de la humanidad va hacia el frente, significa que nosotros tenemos que seguirlo a ellos. Si el Señor nos está diciendo a nosotros, es para acá que tienes que ir. Todo esto, hermano, conlleva a que nosotros nos apartemos del mundo para poder agradar al Señor. Pero eso conlleva que nosotros pasemos tiempo y esfuerzo con el Señor para poder conocerle a Él, para saber quién es Él. Y eso va a conllevar a que nosotros cada día tengamos más sabiduría en quién es Dios, qué es lo que Él espera de mí y qué yo debo hacer como su hijo para poder agradarle a Él. Amén, hermano. Amén. Pues, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Estas partes ya las hemos discutido aquí. Para el próximo estudio, estúdiense Romanos capítulo 12. Vengan preparados. El tema, apartados en nuestra forma de pensar.
nosotros vimos que ¿quién conoce el pensamiento de las personas? ¿Quién conoce exactamente lo que uno piensa en todo momento? Dios. El Señor espera que nuestra forma de pensar vaya de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Vengan preparados, hermanos. Léanse Romanos capítulo 12. Para así, si tienen alguna duda, pues se puede aclarar. Ahora sí, ¿alguna duda acerca del estudio, acerca del tema? ¿Estamos bien? Vamos a ponerlo entonces de pie para así orar. Vamos a pedirle a Tito si puede entonces orar para continuar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que hemos podido escudriñar. Gracias por Josué que nos dirigió a través del Espíritu, del estudio, Señor. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos confirma que tú no nos dejaste solos, tu Espíritu está en nosotros para guiarnos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a hacerle caso a la voz de tu Espíritu Santo que nos guía a tu palabra, Padre Santo, para que podamos siempre ser de tu agrado en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ello, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos ahora tu bendición para el resto del culto, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.